Antes de ser luchador profesional, Mark Henry había roto algunos récords nacionales en el levantamiento de pesas y pese a que logró el 10º lugar en Barcelona 1992, se consideraba una gran promesa estadounidense en la disciplina que ya antes mencioné. Lamentablemente, en Atlanta de 1996 quedó en el 14º lugar después de una desafortunada lesión. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. Hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y sobre todo en TikTok. Y si no estás suscrito, nos encantaría que seas parte del canal y así llegar a muchas más personas. Bueno, los Juegos Olímpicos ya están por terminar. Tenía pensado este tema, había quedado pendiente. Sin embargo, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Así que hoy vamos a conversar sobre aquellos luchadores que han tenido algún tipo de pasado olímpico. Así que comencemos. Bueno, hay que remontarnos hasta prácticamente 1928. Quizá ni siquiera nuestros padres estaban por nacer en aquella época, pero en Ámsterdam, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, vio la presencia de Edward Nie Don George Jr., nacido el 3 de junio de 1905. Él sería el pionero de los luchadores que participarían en las Olimpiadas. Este señor, Ed Don, porque así se le conoció en el mundo del wrestling, inició como luchador amateur y es aquí donde su excelente nivel como luchador lo llevó a participar en las Olimpiadas de 1928 en Freestyle Wrestling, categoría de 84 kilos, en donde se hizo con el 4º lugar. Nada mal para una primera participación. Sería después de estos Juegos Olímpicos que hizo la transición a ser un pro wrestler con la American Wrestling Association de Boston, que no es la misma American Wrestling Association de Bergania. George se coronó 3 veces campeón mundial de esta compañía antes de retirarse en 1942. Y hablando de Bergania, también tuvo una participación en Londres 1948. Bergania era y hasta el día de hoy es considerado un tremendo atleta, pero en el freestyle wrestling fue relegado como suplente del equipo de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un atleta, un tremendo talento como Bergania, por qué tendría que comerse la banca? Ustedes se preguntarán. Bueno, la lógica nos podría decir que quizás habían otros luchadores mejor que Gaña, pero de acuerdo a lo dicho por este señor antes de su fallecimiento, en varias entrevistas, es que en aquellas épocas él ya se encontraba ganando y teniendo ingresos con sus participaciones como pro wrestler, y eso al Comité Olímpico no le hizo nada de gracia y lo consideró inapropiado. Ahora, en estos Juegos Olímpicos también haría acto de presencia otro luchador, Maurice Mad Dog Vachon, luchador campeón mundial de la American Wrestling Association de Bergania, esta vez sí, y que representaba a Canadá. Vachon competía también en Freestyle Wrestling y terminó en un honroso 7º lugar. Tal como Maurice Vachon, como Mad Dog Vachon, terminó 7º en su categoría en Freestyle Wrestling, también lo hizo Dick Hutton,
quien llegaba representando a Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, ¿quién demonios, quién diablos es Dick Hutton? Bueno, este señor es conocido en el negocio por haber derrotado a Lou Thesz. Dick Hutton, para demostrar su calidad en el ring, siempre que participaba como luchador, haría un reto al público, haría un reto a la audiencia en donde se presentaba. Y el reto era muy simple: si algún fan lo intentaba derrotar, automáticamente se llevaría $1000. Bueno, los $1000 se quedaron con Hutton porque él nunca perdió un combate, al menos con un fan. Hutton desarrolló una amistad con Lou Thesz. Lou Thesz lo consideró el mejor luchador al que se había enfrentado y lo eligió para ser el próximo campeón mundial de la National Wrestling Alliance. Y eso sucedió el 14 de noviembre de 1957 en el Maple Leaf Garden de Toronto ante más de 10,000 personas. La lucha duraría 35 minutos con 15 segundos y Lou Thesz fue sometido con el abdominal stretch. En Melbourne de 1956, Danny Hodge se llevaría una presea. Antes de tener al héroe olímpico Kurt Angle, ya hubo un medallista olímpico estadounidense en freestyle wrestling, que luego haría pues la transición a ser un luchador profesional, y ese fue Danny Hodge, quien se hizo con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1956 en la categoría de 79 kilos. Pero esta no sería su primera participación, ya que antes también había tenido presencia en los Juegos Olímpicos de 1952, pero sin el éxito esperado, ya que quedó fuera de la competición al perder 2 de sus 3 combates. Después realizaría la transición al Pro Wrestling, en donde se coronó en 7 oportunidades con el título mundial junior de la National Wrestling Alliance. Para Tokio de 1964 hay una historia que llama la atención e involucra a un mexicano. Aarón Rodríguez Arellano fue un experto en el judo y fue elegido para participar en los Juegos Olímpicos de 1964 representando a su país, México. Lamentablemente no pudo viajar con la comitiva, ya que no contaba con el dinero necesario. Esto sucedió antes de que Aarón Rodríguez adoptara el nombre de Mil Máscaras. ¿Se imaginan si ya de por sí se conocen las leyendas, mitos urbanos quizás sobre el ego de Mil Máscaras, el haber participado en las Olimpiadas? ¿Qué hubiese ocurrido? Quizás tendríamos un ego olímpico, pero bueno, para Múnich de 1972 tuvimos la participación de Ken Patera para la disciplina de levantamiento de pesas. Patera se retiró sin medallas y dejó el deporte para ir directo a la lucha libre. Con el tiempo se convirtió en un hombre muy popular en los territorios. Otro que participó, pero de otra forma, fue el Iron Sheik. Todo el mundo pensaría que representaría pues a Irán, pero no. Esto, por si acaso, es solamente en el gimmick, ya que él no representó, digamos, dentro de una competición a los Estados Unidos, sino que fue parte del equipo de lucha grecorromana del Team de los Estados Unidos en aquel 1972, teniendo un puesto de asistente. Para Montreal, en 1976, Bad News Brown, un luchador de Stampede Wrestling que muchos dicen que tenía un mal carácter y le encantaba y era propenso también a las peleas en el backstage, lógicamente fuera del kayfabe, se alzó con una medalla de bronce representando a los Estados Unidos en judo de 93 kilos. Pero no fue fácil para él llegar a las Olimpiadas, ya que por motivos racistas fue excluido
inicialmente por el equipo de los Estados Unidos, pero lograría su integración al equipo luego de que la Asociación Nacional de Judo interpusiera una demanda contra el Comité Olímpico de aquel país, de modo que Bad News Brown pudo participar, y con su triunfo fue la primera vez en la historia que un afroamericano ganaba una medalla que no fuera en boxeo o en atletismo. Hay que señalar que originalmente Bad News Brown iba a participar también en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, pero no pudo por una lesión en una de sus rodillas. Ya digamos en tiempos recientes, en los 90, que estaban aquí nomás, aquí atrasito, en Barcelona de 1992, ya conocimos a Mark Henry, al chocolate sexual, al esposo de Mae Young, al padre de la mano. Mark Henry rompió algunos récords nacionales y pese a que solo logró el 10º lugar en Barcelona, en la categoría de Super Heavyweight se le consideraba la gran promesa estadounidense de la disciplina en el levantamiento de pesas. En Atlanta de 1996, 4 años después, volvería a competir en dicha disciplina, es decir, el levantamiento de pesas, en la categoría de Super Heavyweight. Ahora iba con un mayor entrenamiento, una masa muscular un poco mayor a la de 1992, mejores números también, mejor rankeado y sobre todo teniendo el dato de ser el hombre más grande físicamente que había competido en los Juegos Olímpicos hasta aquel momento. Lamentablemente, por una lesión, quedó en un lugar bastante alejado pues del podio, quedó en el lugar 14. Quien en cambio sí logró todo en Atlanta fue Kurt Angle, y es de quien hablaremos a continuación. El camino de Kurt Angle no fue nada fácil para Atlanta 96. Para empezar, su entrenador David Schultz fue asesinado 6 meses antes de los Juegos Olímpicos, una situación que fue más compleja si consideramos que tras el fallecimiento del padre de Kurt Angle, Schultz se había convertido en esa figura paterna que le faltaba. Lamentablemente, en cuestión de meses perdió a 2 figuras en un tiempo muy corto. Pero sin dudas, lo más recordado fue la lesión al cuello que tuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos pendiendo de un hilo. Kurt Angle entrenaba mañana, tarde y noche, y esa fue la clave para resistir a los 4 rivales que derrotaría en los Juegos Olímpicos. El problema aquí es que durante una de aquellas luchas se lastimaría el cuello, y a 2 meses de la lucha clasificatoria para ir a Atlanta, ningún doctor quería darle el alta médica. Al final, un médico le dio la mano a Kurt Angle, firmó el permiso y le brindó inyecciones de analgésicos directos al cuello, y esa fue la clave para que Kurt pudiera aguantar el dolor que padecía. De ese modo, y como dice Kurt Angle, con un maldito cuello roto, Kurt logró lo impensado y obtuvo la medalla de oro en Freestyle Wrestling de 100 kilos. Bueno, como ya es de conocimiento universal, y si no lo saben o viven debajo de una piedra, Kurt Angle llegó años después a WWF, pero no olvidemos que también pudo haber estado en ECW, pudo haber estado ahí, pero esta historia de Raven con Sandman y la crucifixión del Sandman arruinaron los planes que tenía Paul Heyman para él. De todos los mencionados anteriormente, es más que seguro que sea Kurt Angle quien haya hecho más rápido la transición a el negocio del wrestling. Independientemente de su calidad, es claro que Kurt supo aprovechar muy a su favor el mérito de ser campeón olímpico. WWF le dio un personaje a su medida, y también WWF/WWE facturó muchísimo con Kurt Angle. Ya en Sydney del 2000, otro mexicano se perdería los Juegos Olímpicos.
Antes mencionamos que Mil Máscaras, antes de ser Mil Máscaras, fue elegido para representar a México en las Olimpiadas del 64, pero no contaba con el dinero necesario para viajar a la competencia. Por esas cosas de la vida, su sobrino, que también era luchador, que también fue elegido para participar en los Juegos Olímpicos y, al igual que él, tampoco pudo participar. Estamos hablando del sobrinísimo del señor Alberto el Patrón, el ex de Page. Antes de todo ese éxito que ya le conocemos a Alberto el Patrón, y lógicamente fuera de los escándalos que ya todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, Alberto el Patrón se dedicaba totalmente a la lucha grecorromana y llegó a ser un deportista de élite. En su caso, se terminó perdiendo de los Juegos Olímpicos del 2000, ya que México decidió no enviar equipo para la competición. En el 2004, Jeff Cobb, actual talento de New Japan Pro Wrestling, participaría también en las Olimpiadas y lo hizo representando a Guam, una isla de Oceanía. Allí compitió en Freestyle Wrestling de 84 kilos, pero perdió las dos luchas que disputó y quedó mucho lejos del podio. Ya en Beijing del año 2008 tendríamos la presencia de Ronda Rousey. Antes de ser esta leyenda absoluta de las artes marciales mixtas, Ronda Rousey fue la primera mujer fichada por la UFC. Eso es cierto, no le podemos quitar ese mérito. Dana White vio lo que podía hacer Ronda y no dudó en ficharla. Fue después de prácticamente dominar toda la división femenina de la UFC que WWE le empezó a hacer ojitos y firmó con la ex compañía de Vince McMahon. Bueno, en su momento la firma causó revuelo, ¿no? Era importante tener una figura que pudiera darle un realce mayor a la división femenina, ¿no? A la evolución femenina que tanto se habló y que ahora, bueno, es otro tema aparte, ¿no? Eso es un tema que está pendiente por WWE y creo que también por AEW, así que creo que el próximo tema va a ser ese, ¿eh? La lucha libre femenina en AEW y en WWE. Pero bueno, no hay que irnos por las ramas. Todo fue bonito al inicio con Ronda en WWE. Muy chévere su tema de entrada, pero de ahí las declaraciones le ganó la boca y bueno, como algunas relaciones, no todas terminan bien y este fue el caso, ¿no? Dejaron de tener click los fans con Ronda y viceversa. Pero antes de todo esto, Ronda también tiene una medalla olímpica. Ronda es hija de una judoka de clase mundial, Anne-Maria de Mars, que al igual que su progenitora encontró en el judo su pasión. En Beijing terminaría haciéndose con la medalla de bronce en la categoría de 70 kilos. Ya para Londres del año 2012, Chad Gable tendría una participación. Chad Gable es uno de los mayores sucesores naturales de Kurt Angle. También pues tenía que participar en las Olimpiadas. Chad Gable participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aunque en su caso fue compitiendo en lucha greco-romana de 84 kilos. Lamentablemente para Gable solo ganó un combate y fue eliminado en la siguiente ronda. Casualmente, otro luchador de WWE muy vinculado hace meses atrás con Gable fue considerado para participar en lucha greco-romana en Londres del 2012 y compartir equipo pues con Gable, y estamos hablando de el buenote de Otis. Otro luchador que también tuvo éxito en las Olimpiadas de Londres 2012 fue el británico Anthony Ogogo, quien logró una medalla de bronce en boxeo en peso medio. Fue entonces cuando comenzó a entrenar para ser luchador profesional y terminó en las filas de All Elite Wrestling, compañía de mi querido amigo Tony Khan. Y aquí podríamos mencionar a Gable Stevenson, este luchador que también participó en Tokio y fue, bueno, una gran decepción para WWE.
tenía reconocimiento deportivo que quizás lo ponía a nivel de Kurt Angle. Y bueno, en tiempos modernos, tiempos de redes sociales, pues podían ayudarlo mucho más, pero a pesar de tener un físico descomunal, de tener los palmares a lo Kurt Angle, muchos decían que podía ser el próximo Brock Lesnar. Y bueno, nada le salió bien. Cuando estaba a punto de debutar, reflotó una historia del año 2019 en la que se le acusó de una agresión a una mujer, y si bien ya estaba limpio en lo legal, su reputación quedaba una vez más destruida. Desde aquel momento, en cada aparición pública en WWE fue abucheado, y bueno, por más que WWE intentó sacar un provecho de la participación de Gable en Tokio 2020, pues no pudo nada, a pesar de que Gable Stevenson en estas Olimpiadas lograría en freestyle de 125 kilos la medalla de oro. No fueron suficientes para que se pueda meter a la gente. Creo que el pasado pesó más y la gente no le perdonó pues estas acusaciones graves de agresión sexual. Y bueno, hay otros casos más de competiciones, pero más cortas, que bueno, ya creo que no vienen al caso. Pero creo que es un programa cortito, pero bonito, que va de la mano con los Juegos Olímpicos que ya están por terminar. Así que bueno, no se olviden de seguir apoyando a Wrestling y Punto, no se olviden de seguir dejando sus comentarios, a todas las personas que siempre están ahí, que nos regalan su like y sobre todo que compartan este material. Así que sin nada más que decir, no te olvides de seguirnos en las redes, en TikTok, en Instagram, en X y en Facebook. Y sin nada más que decir, un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.